Bien, pues vamos a continuar con estos temas de inteligencia artificial. Fíjense ustedes que entonces habíamos dicho que desde nuestro punto particular de ver a la inteligencia artificial, las aportaciones que tiene al conocimiento humano sería el manejo de las heurísticas, ¿verdad? ¿Sí? Eh, la teoría de juegos sería una de las aportaciones importantes que tiene que ver con la forma de resolver problemas donde hay conflicto. Sería otra. Los programas, ¿sí? Y las teorías para proporcionar a las máquinas y a sí, a las entidades artificiales de una forma de aplicar el razonamiento lógico, y ahí van los sistemas expertos. El aprendizaje, el permitir que se creen modelos a partir de datos y que estos puedan ir mejorando el desempeño de una entidad. Y finalmente el concepto de agente, ese concepto que tiene que ver como un programa que incluya, ¿sí?, los elementos anteriores para tratar de resolver problemas. Bien, fíjense ustedes que nosotros más o menos en la expectativa del curso así es como se van a ver esos temas. ¿Sí? Las heurísticas en la unidad 1, igual que los agentes, ¿sí?, que deberían ir más adelante. Luego en la unidad 2 vamos a ver teoría de juegos, el razonamiento lógico, los sistemas expertos en la unidad 3 y 4 y el aprendizaje en la última unidad. Bien, entonces nosotros ya platicamos un poquito el jueves de qué cosa eran los sistemas expertos, ¿verdad? Más o menos su funcionalidad. Esto lo vamos a retomar más adelante. También comentamos del aprendizaje y qué cosa es un modelo de aprendizaje. ¿Cuántos hay? Bueno, algunos ejemplos, las redes neuronales, los árboles de decisión, el clustering, etcétera, ¿sí? Pero esto lo vamos a retomar más adelante. En la unidad número 2 vamos a ver lo de teoría de juegos, pero aquí en esta unidad necesitamos trabajar con agentes y con heurísticas. Entonces, bueno, pues vamos ahora a platicar de agentes. Muy bien. Bien, ¿qué es un agente? Bien, en el libro de Rosalind Norbig, de Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, ellos dicen que un agente es aquello, y ahí incluye cualquier cosa, eh, programas, máquinas, inclusive personas, ¿sí? Es aquello que percibe su medio ambiente usando sensores y lo modifica usando efectores. Entonces, fíjense que un agente, vamos a pensar un programa, tiene que recibir información del entorno, del medio ambiente, y va a tomar esa información para ejecutar una acción, ¿sí? Va a modificar el entorno. Entonces, fíjense que el concepto de agente está muy ligado al concepto de entorno o medio ambiente, ¿sí? Bien, esta es una definición más actualizada de dos autores, donde nos dice, es una entidad, el agente es una entidad que está ubicada dentro de un medio ambiente y sensa diferentes parámetros, ¿sí? Necesita información, que son utilizados para tomar una decisión basada en una meta, ¿sí? En la meta que tiene la entidad. Esta entidad ejecuta la acción sobre el medio ambiente en base a la decisión que tomó. Entonces, pues es una definición un poquito más detallada, ¿verdad?, de la primera. Entonces, fíjense que podríamos ver a un agente así. Esto viene del libro de Rosalind Norbig. Aquí tenemos al agente, ¿sí? Aquí está. Y aquí tenemos al medio ambiente. Entonces, el agente percibe del medio ambiente y ejecuta acciones en el medio ambiente. Percibe a través de sensores, ¿sí? Y actúa a través de efectores. Pero internamente el agente necesita saber trabajar con esta información para determinar sus acciones, ¿sí? Esto es un agente. Entonces, fíjense ustedes que una entidad es un programa, una máquina, una persona, ¿sí?
¿Qué cosa es el medio ambiente? Es el lugar donde la gente está ubicado, ¿sí? Es el entorno que está ocupando. Los parámetros son los diferentes datos que la gente obtiene del medio ambiente y la acción es aquello que produce un agente. Y necesariamente las acciones van a modificar el medio ambiente. Entonces a esto, ese es el concepto de lo que sería un agente de software, un agente inteligente, etcétera, ¿sí? Bien, ahora un agente normalmente está constituido por dos elementos, algo que le llaman la arquitectura y otra es el programa, ¿verdad? Es sí en términos generales. Pero igual nosotros podríamos trabajar solamente, decirle que el agente es el programa, ¿sí? Que esto es lo que le da la capacidad de interactuar con el entorno. Y la arquitectura, bueno, pues esa, pues es el soporte, ¿no? Entonces, miren, ¿qué hace la arquitectura? Obtiene las percepciones, ejecuta el programa y ejecuta las acciones. Obviamente, no es la interacción con el entorno. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, miren, este es un vehículo que sería, pues se podría considerar un vehículo autónomo, ¿verdad? Entonces el agente sería el vehículo autónomo. Tiene una gran cantidad de sensores, ¿sí? Aquí está la cámara, su sonar o su dispositivo LIDAR que tiene que ver para medir profundidad, etcétera, obtener información de la posición, ¿verdad? Tiene un radar, sensores ultrasónicos. Esos serían los sensores. El actuador sería aquí donde que tiene que ver con la velocidad y acá debería también tener para la dirección, ¿verdad? Y aquí adentro tiene la unidad que está, que, ¿cómo podemos llamarle aquí? Que hace, junta toda la información, ¿verdad? De los sensores. También tiene mapas aquí incluidos, etcétera, ¿no? Y esta es la unidad de proceso. Entonces, esta sería un ejemplo de la arquitectura, ¿sí? De un agente. Bien, y entonces, ¿qué cosa es el programa? Por el otro lado es el algoritmo o los algoritmos que manipulan las percepciones y determina qué acción se va a tomar, ¿sí? De diferentes formas. Entonces, un programa pues sería así como un sistema experto, si quieren, ¿no? Que tiene una base de conocimientos, un motor de comportamiento, módulo de comunicación, pero esto es software, ¿sí? Esto es lo que nosotros haríamos, nosotros diseñaríamos esto. Lo otro, bueno, pues igual lo instalamos y lo conectamos y lo probamos, ¿no? Pero donde realmente está aquí lo importante, ¿sí? De la gente es en el programa, ¿sí? Muy bien. Entonces, dependiendo de eh, el agente, acuérdense que siempre está interactuando con un entorno. Entonces, los entornos, la información que obtiene del entorno puede ser de dos grandes grupos. Información recabada previamente, ¿sí? O sea, algo que sabemos a priori del problema y se la incluimos en el agente. Entonces, por ejemplo, nuestro vehículo autónomo, pues lo que le podemos dar previamente, pues son los mapas, ¿no? Cómo está configurado la ciudad o donde vaya a andar, ¿verdad? Un mapa con las calles, etcétera. Esto es algo que ya lo podemos obtener previamente. Y el otro tipo de conocimiento que tenemos del entorno es el sensado, es decir, es el que se va actualizando en línea, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso, el auto, pues es lo que obtiene a través de todos los sensores. Ese es el conocimiento que tiene del entorno. Entonces, básicamente hay conocimiento previo y conocimiento sensado. Muy bien. Y este conocimiento, lo que sabe el programa del entorno, se puede ocupar de diferentes formas. Una de ellas es, obviamente, que va a usar el conocimiento para tomar decisiones. Entonces, la decisión puede ser solamente tomada con
la información que tenemos de ese momento del tiempo, cómo está el mundo en ese momento y tomamos una decisión. O información histórica que ha ido pasando desde que empezó a correr el programa, ¿sí? Cómo han ido cambiando las variables del entorno, ¿sí? Para que podamos tomar una decisión en base a la información histórica, ¿verdad? O otra forma de usar ese conocimiento es medir los cambios, ¿sí? De un instante del tiempo a otro, ¿sí? Entonces, un agente puede tomar decisiones de la información que obtiene del entorno de tres formas que se pueden conjuntar también, ¿sí? Pues ya depende ahí de cómo lo implementemos, ¿sí? Muy bien. Entonces, dependiendo de la forma en la cual usamos esa información y el agente actúa, nosotros podemos clasificar a los agentes en diferentes grupos, ¿sí? El primero de ellos sería el más sencillo, el agente de reflejo o el agente simple. Este solamente responde a lo que pasa en el entorno. Si hay un cambio, si está, si ese cambio está implementado en las reglas o en el código del programa, el agente responde, ¿sí? Sería así simplemente como eh, algo pasa y yo respondo, por eso se llama de reflejo. Este es el más simple, el más sencillo, obviamente, de implementar. Después tenemos uno basado en metas. Pues se supondría que si nosotros hacemos un programa que implemente un agente, pues lo que yo quiero es resolver un problema. Entonces, este tipo de agentes, pues precisamente tienen un objetivo y las acciones que toman, ¿sí? Pues están siempre orientadas a alcanzar el objetivo o la meta. Hay otros que se llaman basados en utilidad y estos, ¿sí? Van midiendo qué tan bien estoy haciendo las cosas. Aquí, por ejemplo, si yo quiero llegar a la meta y tengo tres caminos, bueno, toma el que mejore su desempeño, el que diga es el más corto o el menos difícil, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, el basado en metas diría, no, yo aquí no importa, así que no importa el medio, la forma, lo que importa es llegar a la meta. Y en el basado en utilidad sí importa cómo estamos llegando a la meta. Y finalmente el último sería el agente aprendiz o basado en aprendizaje, que va mejorando su comportamiento respecto a cómo va interactuando con el entorno, ¿sí? Este es el más sofisticado. Entonces observen que tenemos una amplia gama de agentes, ¿sí? De los más sencillos, ¿sí? A los que aprenden y van mejorando su comportamiento. Eso sería. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos. El agente de reflejo, ¿qué hace? Selecciona las acciones solamente en base a la percepción actual. Todo lo que pasó antes no importa, simplemente responde. Entonces, normalmente usa reglas if-then, ¿sí? Normalmente hace eso. Entonces observen que este sería la estructura, ¿sí? Entonces, lee del entorno, cómo está el mundo, ¿sí? Y para la acción, pues el programa son una serie de reglas if-then, ¿sí? Y selecciona la que debe usar y manda la orden a los efectores y entonces modifica el entorno. Este sería. Un ejemplo sería este, miren, ustedes lo conocen. Este es el robot, ¿cómo se llama? Limpiador, ¿no? ¿Sí? Eh, que ya lo venden en la actualidad, ¿sí? Entonces pues va eh, eh, moviéndose en el piso y bueno, si encuentra un obstáculo, pues cambia su dirección y así está. Obviamente que pues las empresas que trabajan con este tipo de dispositivos pues han ido mejorando, ¿no? Pero este sería como un ejemplo muy simple de lo que sería un agente de reflejo, ¿verdad? Si ya hay un obstáculo, pues cambia su posición, etcétera. Igual, si hay escaleras, si detecta que se le acabó el piso, pues cambia la dirección.
¿sí? Entonces, bueno, pues aquí está un ejemplo. Ahora tengo uno basado en metas. Este usa la información acerca de cómo está el entorno y sobre la meta. Y entonces aquí pues dice, estoy en esta posición en el ambiente, en esta situación actual, pero yo necesito estar en una situación meta. Entonces mi acción va a estar en función a cómo llegar a la meta. Entonces aquí se aplican algunas técnicas, sí, que vamos a ver nosotros en la unidad número 2, técnicas de búsqueda, cómo definir, ok, de esta situación actual a la situación meta, qué pasos debo hacer. Entonces se aplican técnicas de búsqueda y hay otras que se aplican en robótica que se llaman técnicas de planeación, ¿sí? ¿Y qué cosas lo que hacen estas dos? Pues encontrar secuencias de acciones, ¿sí? Y bueno, aquí pues depende mucho de cómo implementemos, ¿no? Es probable que nosotros, nuestro código sea fijo, ¿no? Que no, que cambie conforme, o sea, las metas sean fijas, no las podamos cambiar, o podamos indicar que de acuerdo a una situación particular cambie la meta, ¿verdad? Entonces esto puede ser implementado y podría ser así. Entonces, pues para que este agente funcione necesita mantener en su mente la configuración del estado, o sea, saber cómo está en este momento, ¿no? Lo obtiene de los sensores y de lo que ha ido checando. Entonces, eh, ve cómo va cambiando el entorno, tiene que aquí guardar los estados previos para que sepa cómo ha ido evolucionando y también tiene que indicar qué pasa si yo tomo una acción. O sea, si yo tengo que ir a la meta, pues entonces tengo que analizar, me acerca a la meta el hacer esta acción o tomar esta decisión, y entonces esto lo va a hacer a través de el conjunto de metas que conoce. Y entonces las metas y las acciones que pueda aplicar, pues van a determinar cuál es la acción que debe tomar, ¿sí? Entonces esto es lo que hace, necesita conocer las metas. Por ejemplo, los que están aquí jugando fútbol, pues la meta es meter gol, ¿verdad? Sí, entonces, dependiendo de cómo están y qué es lo que ha pasado, cómo cambia el entorno, toman una decisión. Entonces podría ponerse como ejemplo este, juego, ¿no? La Robocop. ¿Ok? Pero también tenemos los agentes basados en utilidad. Los agentes basados en utilidad, ¿sí? Tienen que eh, ver cómo están trabajando. Permítame un segundo. ¿Ok? Entonces, miren, pues para llegar a la meta puede ser que existan diferentes, el algoritmo de búsqueda me diga, ¿sabes qué? Pues tenemos 3 rutas o 4 formas de llegar, ¿sí? Entonces, en el caso del agente basado en metas, pues podría ser que nada más seleccione la primera que encontró. Pero aquí en el basado por utilidad sí toma una decisión en base a costos, en base a utilidad, en base a beneficio, ¿sí? Entonces, este agente, pues aquí es muy parecido, tiene un estado, cómo evoluciona el mundo, qué hacen mis acciones, ¿sí? Pero antes de tomar una decisión, hace una evaluación, ¿ok? Yo con esta acción, pues, ¿cuánto gano, ¿sí? O qué pasa, ¿sí? En la medida de calidad, de utilidad del programa, y entonces toma una decisión. Y aquí un ejemplo sería ¿no? El de que hace el Google Maps, ¿no? Google Maps me dice, pues para llegar de un punto a otro, pues tienes varias opciones. Yo te sugiero, y ahí la utilidad es esta, que es la de menor tiempo, ¿sí? Pero conforme vamos avanzando, ¿verdad? Es probable que pues, nos equivoquemos y entonces en ese momento el Google Maps reconfigura la ruta y también nos ofrece, puedes irte para acá, etcétera. Y siempre nos indica cuál es la más corta, ¿no? ¿Sí? Entonces este sería como un agente basado en utilidad si viéramos a este programa como un agente. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver el agente aprendiz. Este agente, pues, va a modificar su comportamiento. Acá, toda esta estructura es fija. Esta estructura es, o sea, el programa
Las acciones que tiene están establecidas ya en el código, ¿sí? Pero el agente aprendiz no, el agente aprendiz va creando sus acciones, ¿sí? Aprende interactuando con el mundo exterior y observando su toma de decisiones. Y entonces el aprendizaje lo toma de dos fuentes, aprende de lo que pasa del mundo, de los cambios en el mundo y de qué tan buenas han sido sus decisiones o sus acciones. Entonces aquí observen que este esquema cambia, ¿sí? Nosotros necesitamos ver cómo está el mundo, entonces hay un módulo que checa, ¿sí? Qué tan cerca estoy de la meta, etcétera. Hay un módulo aprendiz, ¿sí? Que este módulo aprendiz, pues lo que hace es que ¿cómo se llama? Ve los cambios en el mundo y aparte tiene un generador de opciones que van evaluando qué posibilidades hay. Entonces, dependiendo de la situación del mundo y de los problemas, va cambiando aquí sus acciones, ¿sí? Y entonces, esto es lo que genera que vaya aprendiendo. Entonces, por ejemplo, miren aquí un ejemplo de un ¿cómo se llaman? Un bot, es un chat que ayuda a los estudiantes, ¿sí? A inscribirse, por ejemplo, ¿no? Y entonces, lo que va haciendo es que de cada alumno le sugiere las materias que puede tomar, pero lo que hace es que primero genera un modelo del alumno, aprende, esto es lo que ha hecho el alumno en semestres anteriores, etcétera. Entonces, en base a eso que aprendió, crea un modelo del alumno y cuando se le cuestiona, las decisiones que toma son en función a el modelo que tiene del alumno, ¿sí? No todos los chats son así, pero hay unos que sí son inteligentes. ¿Ok? Esas serían las formas, los tipos. Bien, fíjense que, como les comentaba, la gente pues interactúa con el medio ambiente o del entorno. Entonces, el entorno tiene ciertas propiedades que van a afectar la forma en la cual interactúa una gente con el medio ambiente y se tienen que considerar para eh, el programa que controla la gente. ¿Cuáles son esas propiedades? El grado de accesibilidad. ¿Qué tan accesible es el entorno para observar sus cambios? Y puede ser completo, es decir, que no tengamos ningún problema en ver cómo es el mundo, ¿sí? Que los sensores puedan interactuar con el entorno, entonces es completo, ¿sí? Pero puede ser que los sensores tengan limitaciones en cuanto a ver el entorno, ¿sí? Por ejemplo, las cámaras solamente pueden ver el cono frontal, ¿no? De la visión, no pueden ver hacia atrás, entonces ahí el entorno sería parcial. O inclusive hay entornos que son inaccesibles, o sea, que no se pueden censar. Entonces, dependiendo de esos, de ese grado de accesibilidad, pues nosotros tendríamos que tomar decisiones, ¿sí? Luego también tenemos el grado de determinismo. Esto tiene que ver con qué pasa con las acciones, es decir, si yo le digo a un agente, ok, ejecuta tal o cual acción, por ejemplo, en el auto, ¿no? Frena, ¿sí? Nosotros esperaríamos que disminuyera la velocidad, ¿sí? Entonces eso sería que siempre disminuyera la velocidad. Entonces sería, el ambiente sería completamente determinista, es decir, sabemos lo que va a pasar cuando se ejecuta una acción, ¿sí? Por ejemplo, si estamos jugando ajedrez o estamos jugando un juego, si yo muevo una pieza, yo sé que la pieza va a cambiar de una posición a otra y no hay forma de que esto no pase. Pero puede ser que cuando nosotros, en el caso del auto, le demos la instrucción de frenar, que en la carretera haya aceite, ¿verdad? O esté con hielo. Y entonces ahí el efecto de la acción no sería el frenar, no disminuiría la velocidad, patinaría, etcétera, ¿verdad?
Y entonces en ese momento decimos que el entorno es estocástico, ¿sí? O no determinista, también se le determina. ¿Esto qué significa? Que el resultado de una acción, ¿sí? No siempre va a ser la misma, ¿sí? Esto de, ¿por qué? Porque hay situaciones en el entorno que implican que una acción no dar el mismo resultado. Algo también simple, ¿no? Yo le digo a un, en este caso no a un auto, sino a esta máquina, ¿no? La limpiadora, ¿no? Se supone que se mueve porque tiene unas rueditas, ¿verdad? Entonces, ya sensó y observa que puede ir hacia adelante. Entonces, pues manda la energía para que la rueda se mueva, pero por alguna situación la rueda patina. Entonces, yo hice el cálculo de que se movía 5 centímetros, pero cuando patinó se movió 2. Entonces ahí la acción no dio el mismo resultado, ¿sí? A eso se le llaman que tiene el entorno es no determinista o estocástico y hay que considerarlo. Esto se resuelve mucho retroalimentando, o sea, teniendo, o sea, ok, yo hice una acción que se suponía que iba a ser tal, que te iba a tener tal efecto, entonces yo retroalimento y digo, fue el efecto esperado y si no, pues hay que hacer una corrección, ¿verdad? Bien, el grado de dependencia. Este grado de dependencia tiene que ver con si cómo cambia el ambiente respecto a la gente. Y puede ser episódico y no episódico. A ver, permítanme aquí con esto de episódico y no episódico. ¿Dónde lo tengo para? Discretos y continuos. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué significa? Que las decisiones que toma el agente, si es episódico, significa que tienen que ver con lo que ha pasado en eventos, en estados anteriores, en eventos anteriores de la gente. Es decir, si vamos moviéndonos en la carretera, ¿verdad? Sí, si yo giro a la derecha, bueno, se va a mover, sí, dependiendo de cómo haya yo estado en el evento anterior. Y el no episódico es mi decisión solamente está determinada por la situación actual del Estado. No depende de la historia. Ese sería. Ahora, el tipo de entorno puede ser, a ver, aquí ya se, digo, estático o dinámico. ¿Qué significa esto? Que si yo le tomo una foto al medio ambiente, ¿sí? Y el medio ambiente no cambia, ¿sí? Solamente cambia por las acciones de la gente, se dice que el entorno es estático. Es decir, eh, mm, si yo voy manejando en una carretera y todos los demás están fijos, no se mueven, el entorno es estático. Pero obviamente que en ese caso, pues hay otros autos que se vienen moviendo. Entonces se dice que el entorno es dinámico, porque el entorno va cambiando, pero no solamente por las acciones de la gente, sino por situaciones externas, ¿sí? Entonces ahí, pues si es dinámico, tendríamos que estar censando continuamente el entorno para actualizar esta información en el agente y que él tome decisiones. En un ambiente estático, pues no, simplemente llevar una cuenta de las acciones que ha hecho la gente. Y finalmente, otra de las propiedades que tiene el medio ambiente es cómo son los datos que estoy manejando. Si son continuos, es decir, que son un flujo de datos que aumenta, disminuye como números reales, o son valores discretos, ¿sí? Es decir, que son, por ejemplo, enteros o secuencias bien determinadas por conjuntos de datos. Entonces, todas estas propiedades del entorno hay que considerarlas para cuando nosotros creamos un agente. Tenemos que analizar primero el entorno. Ok. Veamos un ejemplo aquí. Este es un robot que hace
clasificación de partes. Aquí está, miren. Esta es una línea, ahí va ¿cómo le llaman? Una línea de transporte, aquí va, ¿sí? Y entonces estos manipuladores lo que hacen es que te van seleccionando los objetos, en este caso son desechos de materiales, ¿verdad? Y los van a colocar aquí en diferentes, eh, ¿cómo se llama? Diferentes depósitos dependiendo de lo que son. Entonces, aquí, ¿cómo sabe estos manipuladores a dónde colocarlos? Bueno, previamente aquí hay una cámara, ¿no?, que toma información y dependiendo de él, le avisa a cada uno de los manipuladores qué objeto es y entonces los va guardando en los depósitos. Entonces aquí, miren, nosotros podríamos decir cuáles son las percepciones que tiene este agente, si esto lo consideramos un agente, ¿sí? Todo este sistema, ¿sí? Pues las percepciones son las imágenes que se obtienen por parte del sistema de cámaras, ¿verdad? Las acciones, pues son que los robots tienen que recoger las partes y clasificarlas en contenedores. ¿Cuáles son las metas? Que todos los desechos sean correctamente almacenados y clasificados. Y el ambiente, pues sería la banda transportadora, ¿sí? Con las partes y todos los elementos. Este sería un ejemplo. Obviamente, pues es de la empresa, entonces ahí pues, lo ponen muy bonito, ¿eh? Entonces ahí va ya a la banda transportadora y aquí hay un elemento, observen, un elemento que va identificando los objetos y ahí están los manipuladores seleccionando los objetos que previamente pasaron por ese sistema de reconocimiento. Entonces este sería un sistema, vamos a pensar un agente, ¿no?, que tiene varios manipuladores y que percibe a través de la cámara y determina cuáles son los objetos y ya manda las acciones. Todo fuera como oprimir un botón, ¿verdad? Ok, pues este era el ejemplo. Este sería muy bien. Los agentes deben tener ciertas características, ¿sí?, para que pues sean funcionales, es decir, sirvan, ¿no?, nos ayuden. Un aspecto importante sería el nivel de sociabilidad. ¿Qué significa esto? Se escucha así medio, así, eh, muy profundo esto, ¿no? Sino que para que puedan mejorar el desempeño, alcanzar una meta, algo que es deseable es de que puedan compartir su conocimiento con otros agentes. Es decir, que si yo un agente sensa el entorno en una parte y pues no puede ver otro lado del entorno, que hay otro agente que le pueda decir, mira, esto fue lo que yo vi o lo que yo veo del ambiente y se lo comparta y él pueda tomar sus decisiones en base a esto. Y esto en la actualidad es muy fácil por los sistemas distribuidos que sabemos, ¿verdad? Sabemos cómo podemos distribuir los procesos, distribuir el almacenaje, etcétera. Entonces,
los programas agentes pues se nutrirían de ese conocimiento que está distribuido, que no es más que lo que se censa con diferentes agentes se comparta a través de ya sea una memoria compartida, etcétera, ¿no? Otra es la autonomía, y esto es muy importante, ¿sí? Que las decisiones que tome el agente solamente dependan de, ¿cómo se llama? De lo que sabe del entorno, ¿sí? Sin que haya una dependencia o que una interacción con algún usuario que diga ahora haz esto, haz aquello, ¿no? Sino que tome sus decisiones de manera autónoma, ¿sí? Y finalmente, la proactividad, es decir, que en base a su experiencia y lo que obtiene, que pueda adelantarse a las cosas que pueden pasar, ¿no? Por eso sea proactivo. Entonces son características deseables que en la práctica algunas son más fáciles de conseguir que otras, ¿no? Sobre todo la última es un poquito más complicado. Muy bien. Entonces, hablando de la situación de lo distribuido, entonces la idea sería, pues, si un agente me puede resolver un problema, ¿por qué no aprovecho un conjunto de agentes para resolver un problema más complejo? Entonces, un sistema multiagente es un grupo de agentes, acuérdense, programas, que van a interactuar entre ellos a través de algún protocolo de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces se van a comunicar, ¿sí? Habría que implementar ese protocolo y aquí pues habría que definir ese lenguaje de comunicación entre los agentes, ¿sí? Entonces, este, eh, igual entraría aquí de nuevo definir una gramática para establecer cómo se van a comunicar y definir los protocolos de comunicación. Y finalmente, la idea de que estos multiagentes existan, estos sistemas, es para resolver problemas complejos donde un solo agente no tendría la capacidad, ¿sí? O sería sumamente complejo implementarlo en un agente. Y bueno, el ejemplo clásico es el fútbol robótico. Aquí nosotros, por ejemplo, hay un agente que es el portero. Entonces el portero debe tener ciertas acciones a ejecutar que no serían las mismas que un defensa o un atacante, ¿verdad? Entonces cada agente tiene su función específica. Y para tomar una decisión, pues los agentes se tienen que comunicar entre ellos, ¿sí? Tienen que comunicar y tal vez aquí los dos vayan a la pelota, entonces habría que tomar una decisión quién va, el que está más cerca, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y por ejemplo, aquí tenemos un sistema multiagente donde cada agente tiene una función específica. Hay un agente que es el coordinador, es el que determina quién es el que hace las cosas, un agente experto que tiene la base de conocimiento y un agente que se comunica con la base de datos, etcétera. Este sistema es un sistema de objetos de aprendizaje, de acuerdo a los autores. Entonces aquí tengo 6 agentes de 3 diferentes tipos que se comunican entre ellos para resolver el problema, ¿sí? Entonces, cada agente aquí tiene ciertas capacidades y la información pues no está centralizada, es decir, cada agente obtiene información de su entorno, ¿sí? Y en todo caso comparte lo que sabe con los demás, ¿verdad? Y la operación es asíncrona, es decir, que eh, el agente coordinador pues no sabe si el agente de las métricas está trabajando o no, o sea, que vaya, no hay un primero el agente 1, luego el agente 2, luego el agente 3, sino que pueden actuar de manera independiente, por eso es asíncrono. Entonces, aquí hay ciertos problemas más complejos que hay que resolver y las características que debe tener un sistema multiagente es que deben cooperar, es decir, cada agente debe ejecutar acciones para alcanzar una meta, ¿sí? Esas acciones deben estar en conjunto, ¿sí? También, obviamente que debe haber coordinación porque deben planificarse en las acciones de todos los agentes para mejorar el desempeño y llegar a la meta, ¿sí? Que un solo agente no tendría que coordinarse, sabe que él es el único que ejecuta todas las acciones. Y finalmente debe haber negociación. ¿Por qué?
porque la gente, una acción puede alterar el desempeño de otro, entonces se deben tomar decisiones ahí, deben tomar acuerdos. Inclusive ahí hay mucho trabajo en precisamente técnicas de negociación.